Distinguidos estudiantes y público en general, bienvenidos a este tercer video en donde trataremos el tema sobre el fundamento y las fuentes del derecho internacional público. Lo que vamos a hablar está recogido en cualquier texto de derecho internacional público, Max Sorensen, Julio Diena, Guerra Iñiguez. Sin embargo, yo he recomendado este trabajo ya en su quinta edición, Derecho Internacional Público, publicado por Badel Hermanos, tanto en esta edición como en la edición anterior del año 2014, como en la edición publicada por Móvil Libros del año 2009, o en las pequeñas ediciones como la publicada por el diario El Nacional, en la colección Minerva del diario El Nacional. Hoy vamos a tratar el tema del fundamento y las fuentes del derecho internacional público, las diversas escuelas del derecho internacional público, los tratados internacionales, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia nacional e internacional, la doctrina, la equidad, los documentos internacionales, los actos unilaterales de los estados, el principio de Stoppel, las resoluciones de los organismos internacionales, las fuentes nacidas de los progresos científicos y tecnológicos, otras fuentes del derecho internacional público que emanen de la realidad de la comunidad internacional. También trataremos el tema de la naturaleza jurídica venezolana del derecho internacional público, consagrado en las diversas disposiciones legales venezolanas relacionadas con esta materia, en la Constitución de la República, el Código Penal, el Código de Procedimiento Civil, la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Carta Democrática Interamericana. Como lo señala el autor venezolano Guerra Iñiguez, el fundamento del derecho internacional público es la base o soporte racional y jurídico sobre la cual descansa el derecho internacional y que justifica su vigencia y le da razón de ser a dicho derecho. No obstante, hay que señalar que debido a la inexistencia de un órgano legislativo internacional, es el Estado el encargado de darle legitimidad a la obligación que da nacimiento al derecho internacional público. Por otra parte, como lo establece Hans Kelsen en su obra La teoría pura del derecho, la fuente indica de dónde emana algo y es considerada como una expresión que se utiliza en cuatro grandes acepciones: en razón de la validez de las normas, en función de su creación, en cuanto a la manifestación y al propósito de los principios que las regulan, y en función de cuáles son los elementos de la realidad que hacen nacer dichas normas en la comunidad internacional. Al momento de abordar las fuentes del derecho internacional público, se hace necesario tomar en consideración que estas acepciones pueden contribuir con su estudio. Pero antes de iniciarnos y de profundizar en este tema, revisemos las diferentes escuelas que sustentan el fundamento del derecho internacional público a la luz de las interpretaciones que autores como Guerra Iñiguez, Álvarez Londoño, Monroy Cabra y otros han reproducido. En primer lugar tenemos la escuela teológica, que considera que el fundamento del derecho internacional público es religioso, por lo cual el derecho se encuentra subordinado al concepto de moral y religión. La escuela romana, por su parte, supone que el Ius Gentium, al que nos hemos referido en anteriores videos, es el fundamento del derecho internacional público por tratarse de normas que eran aplicables a las gentes o naciones extranjeras, es decir, más allá de las fronteras del imperio. Tenemos también la escuela Ius Naturalista, que considera la existencia de un derecho aplicable a todos los hombres a quienes, por razón natural, le correspondía un derecho perpetuo e inmutable proveniente de Dios. Tenemos también la escuela positivista, que sustenta que el derecho internacional público se fundamenta en los tratados, las convenciones, la costumbre, por cuanto es el producto de la voluntad
colectiva de las naciones. Tenemos también aquellas teorías voluntaristas que tienen su origen en la expresión de la manifestación de la voluntad. Es decir, que el derecho internacional público reposa en la voluntad del Estado. En este sentido, existen diversas teorías voluntaristas, por ejemplo, la teoría de la autodelimitación, que sustenta que el Estado no puede obligarse, sino que debe existir el previo consentimiento por parte de los integrantes del Estado. Tenemos también la teoría según la cual el derecho internacional nace de la fusión de las voluntades de los Estados en una voluntad común en función de intereses que se hacen lugares comunes para estos estados. Y la positivista, que sostiene que la intervención del Estado es necesaria desde el punto de vista formal. Tenemos también las teorías no voluntaristas. Tiene su origen en la tesis que considera que el derecho internacional no es un producto de una voluntad. También existen diversas teorías no voluntaristas, como la teoría del derecho natural al que nos hemos referido hace poco, que consagra que la razón natural impone ciertas reglas a las relaciones humanas, aún fuera de toda existencia de autoridad social. Estas teorías permitieron luego, en temas que vamos a tratar también, que en los juicios de Nuremberg se impusiera el derecho natural sobre el derecho positivo. Tenemos la teoría normativistas, que consagra que la existencia de normas fundamentales establece la creación de grandes principios, como es el caso del Pacta Sunt Servanda, que establece que las normas deben cumplirse como han sido suscritos. De ahí se derivan todas las normas de derecho. Y las escuelas sociológicas, la cual consagra que las reglas de derecho tienen su origen en un fenómeno social, una coacción que impone la misma sociedad a los individuos. Tenemos la teoría de la autoobligación, que afirma que en virtud de la soberanía del Estado, éste no puede estar sometido a una voluntad ajena. Sin embargo, no es óbice para que el propio Estado pueda limitar su voluntad frente a otros Estados. Tenemos la teoría dogmática, que afirma que cada sistema jurídico existe una norma fundamental que deberá admitirse de manera obligatoria. Su función es servir de base al derecho positivo, del cual forman parte las normas fundamentales. Como hemos visto, las fuentes dicen del origen del derecho internacional público. Su cuerpo normativo no nace de un órgano legislativo, sino que tiene su fuente, por una parte, en la Convención de los Sujetos de Derecho Internacional, expresada en los tratados. Como disciplina y ciencia, el derecho internacional público emana de la teoría del conocimiento, que faculta al analista para explicar fenómenos de derecho en el campo de las relaciones internacionales. Ya Arthur Hefter, en su estudio de Derecho Internacional Público Europeo, entendía que las fuentes del derecho internacional eran las leyes convencionales, las cuales se encontraban consignadas en los tratados públicos o reconocidos por el uso y el criterio y constante de las naciones europeas y de sus gobiernos. Desde el punto de vista normativo, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el espíritu de las disposiciones consagradas en la norma que desarrolla el artículo 38, establece que son fuentes de derecho internacional público las siguientes. Primero, las convenciones o tratados internacionales. Segundo, la costumbre internacional. Tercero, los principios generales del derecho internacional. Cuarto, las decisiones judiciales. Quinto, la doctrina. Sexto, la equidad. También podemos considerar como fuente del derecho internacional público los actos unilaterales de los estados, aunque no estén consagrados expresamente en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Veamos cada uno de estos. Por su parte, las convenciones o tratados internacionales, de acuerdo a lo que está consagrado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1951,
1969 se entiende por tratado a todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera sea su denominación particular. Por su parte, Miaja de la Muela expone que un tratado es una declaración de voluntad bilateral o multilateral emanada de sujetos de derecho internacional. Ya hemos estudiado que son sujetos de derecho internacional, son aquellos que tienen capacidad para obrar en la comunidad internacional. Con una concepción diferente, Remiro Breton se estima que el tratado es la fuente por excelencia de derechos y obligaciones por parte de los estados en la comunidad internacional. Charles Rousseau concibe dos definiciones del tratado en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio es todo acuerdo concluido entre los miembros de la comunidad internacional. En sentido estricto puede ser comprendido como el procedimiento utilizado para formalizar y concluir, es decir, para darle forma a las obligaciones de los estados en la comunidad internacional. Antonio Linares escribió que un tratado es un instrumento donde se consignan las disposiciones libremente pactadas entre dos o más sujetos de derecho internacional con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos. Consideramos que esta definición es débil debido a que las cuatro variables que describen pueden ser entendidas más bien como las variables que definen al contrato. Nosotros adoptamos la definición de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 y de 1986, consistentes en que tienen carácter universal. Nosotros definimos el tratado como una convención de carácter eminentemente jurídico entre sujetos de derecho internacional, mediante el cual tales sujetos manifiestan sus intereses para crear obligaciones y derechos cuyo objetivo es cumplir con los altos fines políticos, económicos, sociales y culturales de los estados nacionales a partir de la política exterior. He ahí la vinculación entre el derecho internacional público y las relaciones internacionales en general y la política exterior en particular. Veamos cada una de estas fuentes del derecho internacional público. La costumbre, según Monroy Cabra, la define como la forma primaria de manifestarse en la comunidad, ya que está formada por un conjunto de normas observadas de hecho. Estas normas se expresan en la repetición de ciertos actos de carácter obligatorio, expuestos en la opinio iuris necessitatis, es decir, en la convicción jurídica de que ese comportamiento es de carácter obligatorio para la comunidad internacional. Sin embargo, definir la costumbre internacional como fuente de derecho internacional público nos obliga a revisar la doctrina y la legislación. De hecho, identificamos en la doctrina los elementos que conforman la costumbre, el elemento material o práctica, usus o diuturnitas, y el elemento espiritual o opinio iuris. Por ello, la costumbre internacional está constituida por un comportamiento constante y uniforme, acompañado de su obligatoriedad. Como consagra el autor clásico Max Sorensen, el derecho internacional público hasta hace relativamente poco tiempo era consuetudinario. El aumento de convenciones internacionales, de acuerdos y de tratados dice de la relativa importancia actual de la costumbre como fuente de derecho internacional público. El imperativo categórico kantiano expresa la vinculación que existe entre los nexos jurídico-naturales que se generan a partir de una convención positiva y las variables ontológicas, las cuales nacen como expresión de la costumbre internacional que ha dominado buena parte de las relaciones internacionales. En el artículo 38 de la Corte Internacional, en su literal B, consagra que la costumbre internacional es prueba de la práctica internacional generalmente aceptada como derecho.
Por su parte, Antonio Trujillo expone que la costumbre es la forma primaria de manifestarse la voluntad positivadora de una comunidad. Se expresa como un conjunto de reglas observadas. De hecho, estas reglas se verifican por la repetición constante y reiterada de ciertos actos acompañada del sentimiento de su obligatoriedad. Rodríguez Carrión confirma la anterior definición al ratificar que la costumbre es la norma consuetudinaria, es el resultado de una práctica generalmente aceptada como derecho por los estados nacionales. Nosotros, ajustándonos a la sana doctrina y aceptada, definimos la costumbre internacional como la aceptación general de comportamientos burocráticos debido a que emanan de los estados nacionales, quienes se constituyen en fuente jurídico formal del derecho internacional público, con la convicción jurídica de que ese comportamiento es necesario para la sociedad internacional. Veamos los principios generales del derecho. La historia del derecho internacional público recoge que fue en los siglos XIX y XX cuando los principios generales del derecho fueron aplicados de manera espontánea por los árbitros arbitradores. Ello ocurría cuando un árbitro internacional no podía justificar su decisión en un tratado o costumbre y aplicaba una norma que él formulaba según su interpretación de los más altos y elementales fundamentos del derecho interno, que estuvieran próximos a su formación y conocimiento jurídico. Trujillo lo definía de la siguiente manera: las exigencias éticas inmediatamente aplicables en orden a las relaciones internacionales de cada época o situación histórica. Recuérdense lo que habíamos hablado en el video número 1, que la historia era el supuesto de derecho del derecho internacional público. Estas exigencias, según Trujillo, son válidas independientemente de que no sean o no recogidas por las fuentes formales de creación del derecho internacional público. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia reconoce dichos principios como fuente del derecho internacional. En este sentido, dos principios generales del derecho como fuente existen según diferentes posiciones, desde aquellas que sostienen que existe una conciencia internacional hasta quienes dicen que tales principios nacen de la costumbre social de las naciones. Recordemos cuáles son estos principios generales del derecho aplicados al campo de las relaciones internacionales y del derecho internacional público: no dañar a otro, darle a cada quien lo que le corresponde y vivir honestamente. Actualmente opinamos que los principios del derecho son fuentes auxiliares, así como lo es la jurisprudencia que revisaremos a continuación. En efecto, las decisiones judiciales tienen valor en el contenido de la jurisprudencia y la aplicación del derecho produce un método de interpretación del metalenguaje prescriptivo que se origina toda vez que el magistrado, al dictar sentencia, crea derecho. Ello ha constituido una manera de interpretar el sistema normativo diferente al que se utiliza para interpretar las codificaciones y la doctrina. Según algunos doctrinarios, la jurisprudencia no es fuente directa del derecho internacional debido a que asumen que las decisiones no crean derecho, sino que los regulan. Sin embargo, de la lectura del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, al reconocer que el carácter de medio auxiliar de la jurisprudencia para la determinación de las reglas de derecho, consideramos que su valor de fuente de derecho es importante al poseer un carácter convencional. Los arbitrajes que surgen de la opinión mesurada de los magistrados son, en el ámbito de las relaciones entre los estados, creadores de un derecho al que han decidido someterse siempre y cuando decidan acogerse a su jurisdicción. En el caso venezolano, el sistema normativo diplomático de derecho no acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para que sea dirimida alguna controversia, en especial en los temas relativos al derecho del mar y a los límites territoriales.
Nuestra nación no acepta el arbitraje, sino que en su lugar ha adoptado los medios de solución pacífica bilateral. En este sentido, las decisiones que emanan del Tribunal Internacional de Justicia son fuentes auxiliares por cuanto solo obligan a las partes en litigio y respecto a los casos que han sido decididos. Consagra la doctrina que la Corte puede adoptar dos categorías de actos: las providencias relacionadas con la ordenación del proceso y aquellas por las cuales el tribunal concluye su actuación, llamadas decisiones u opiniones consultivas. Asimismo, las decisiones pueden ser consideradas actos unilaterales obligatorios para establecer derechos y crear obligaciones a la carga de los terceros. Estos actos son obligaciones para las partes y tienen carácter definitivo y pueden además ser revisadas por el tribunal. En la actualidad, la mayor parte de las controversias que son dadas a conocer por la Corte Internacional de Justicia se deciden conforme a la equidad. Vamos a estudiar ahora la doctrina brevemente. Está representada por el conjunto de estudios, opiniones, decisiones administrativas, compendios y tratados válidamente aceptados por los estados nacionales. El artículo 38 acepta la doctrina como un medio auxiliar para el análisis, la determinación de las reglas de derecho. Como hemos visto, no tienen carácter de fuente formal, sino de instrumento y medio auxiliar del derecho internacional público, porque van a permitirle al magistrado investigar sobre cuáles son los estudios que se han realizado de acuerdo a las situaciones que han sido elevadas a su consideración. Debemos diferenciar las doctrinas que, como producto de la racionalidad jurídico-científica, producen conocimiento jurídico en materia de derecho internacional. Según el artículo 38 del Estatuto de la Corte, la doctrina es la opinión de los publicistas más destacados del derecho internacional público. Abarca la opinión de reconocidas instituciones que han hecho aportes importantes y significativos a la formación y estudio del derecho internacional y el proceso de codificación y desarrollo progresivo de esta disciplina. Con respecto a la equidad, está definida como la aplicación directa de la razón natural. Es un imperativo para la aplicación de las normas de derecho. Se constituye por una decisión de justicia según el caso en concreto. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia consagra a la obligación que tiene la Corte de obrar conforme a la equidad. Otras fuentes de derecho internacional público que no están consagradas en el Estatuto en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia lo encontramos en los actos unilaterales de los Estados. El artículo 38 del Estatuto que hemos citado no hace mención de estos actos unilaterales. No obstante, son actos que han sido aceptados como fuente del derecho internacional público cuando contienen una significación internacional o son realizados con la intención de afectar las relaciones jurídicas internacionales. Pueden ser actos del derecho interno que impactan en la comunidad internacional. Conceptualmente, el autor Díez de Velasco entiende por acto unilateral de derecho a toda manifestación de voluntad de un solo sujeto de derecho internacional cuya validez no depende de actos de otros sujetos de derecho y que tienen que producir efectos para el sujeto que la emite y para terceros en determinadas circunstancias. La manifestación de voluntad realizada por un solo sujeto internacional es una variable condicionante para identificar la existencia de un acto unilateral de derecho. El reconocimiento de los estados y de los gobiernos, que estudiaremos luego con mayor profundidad, es un acto unilateral de derecho. Hablemos brevemente del principio de Stoppel como fuente de derecho internacional público. Consiste en la manifestación implícita derivada de los propios actos de sujetos de derecho internacional. Con este término se quiere dar a entender que el sujeto de derecho internacional que ha inducido a otro a actuar de determinada manera
aseverando algo con su conducta o con su silencio, por medio de una escritura pública, etc., no puede negar lo dicho o hecho o volverse atrás cuando las consecuencias jurídicas de su aseveración le son desfavorables. Puede ser una consecuencia de un acto unilateral de derecho, por lo cual genera obligaciones al sujeto de derecho internacional que incurra en este principio. Este principio puede ser invocado en un arbitraje internacional sometido a la jurisdicción de la Corte del sujeto que se sienta lesionado por una declaración o por una omisión. Hablemos un poco de las resoluciones de los organismos internacionales. Son actos jurídicos que generan derechos subjetivos e imponen obligaciones. La doctrina recoge diversos tipos de actos jurídicos. Primero, los actos que solo implican un deber de examinar de buena fe la posibilidad de cumplir el contenido del acto normativo de la organización. Son aquellos actos que solo tienen carácter de recomendación. No obstante, existe una tendencia a considerar tales recomendaciones como de deseable acatamiento. Segundo, aquellos actos cuyo contenido no es obligatorio en sí, pero que imponen un comportamiento formal por parte de los estados nacionales. Tercero, los actos cuyo cumplimiento es obligatorio, pero que dejan la forma de su realización en manos de los estados miembros. Y cuarto, aquellos actos cuyo contenido y forma son obligatorios. Las fuentes nacidas de los progresos científicos y tecnológicos tienen que ver con el desarrollo de las comunicaciones y los efectos de la globalización, que son variables condicionantes para la producción de nuevas normas jurídicas de carácter internacional. La sola contemplación de la red Internet ha procurado nuevas y diversas relaciones de derecho, y esto dice del impacto tecnológico en la formación y la formulación del derecho y su comprensión en el nuevo y amplio campo de la política internacional. Uno de los académicos precursores del estudio del delito informático como fuente de derecho internacional público es el doctor Jesús Alberto Zárraga, compañero de la diplomacia de la Cancillería venezolana y además profesor universitario y embajador de Venezuela. Y esto está publicado en su obra El delito informático. En efecto, la doctrina ha sido muy cuidadosa en identificar categóricamente una tipología de nuevas fuentes del derecho internacional. No obstante, consideramos que la red Internet o los efectos de ciertos actos que a partir de ella se generan es prueba del impacto de los actos en el derecho y en la sociedad. Por otra parte, las comunicaciones satelitales hacen posible que se verifiquen actos jurídicos entre representantes de sujetos de derecho sin la necesidad de viajar largas distancias. A pesar de ello, la esencia de las obligaciones sigue siendo la misma. La naturaleza jurídica venezolana del derecho internacional público se ve plasmada fundamentalmente en la Constitución Nacional, que es la base fundamental en el artículo 152, en donde se establecen los principios que van a regir la actuación internacional y por consiguiente que inspiran el consentimiento en la formulación de las fuentes del derecho internacional público, las relaciones internacionales y la política exterior, regulada en los siguientes principios: la independencia, la igualdad entre los estados, la libre determinación y no intervención, la solución pacífica de los conflictos internacionales, la cooperación, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad entre los pueblos, la práctica democrática en la participación y toma de decisiones en el seno de los organismos internacionales, la promoción de la integración latinoamericana y caribeña. En efecto, el legislador supone que de acuerdo a estos principios debe fundamentarse el desarrollo y formación de las normas del derecho internacional público expresadas en los tratados celebrados válidamente suscritos y ratificados por la República. En este sentido, consideramos que la naturaleza jurídica de las normas del derecho internacional público son de rango constitucional. Otras regulaciones del derecho interno que tienen impacto en el derecho internacional es la materia penal. En efecto, la materia penal internacional no es nueva. Ella trata todo lo vinculado a los crímenes nacionales o internacionales que violen los derechos humanos, con la finalidad de que los responsables sean llevados ante la justicia y procesados en instancias internacionales. En este caso nos referimos
a la Corte Penal Internacional. La creación de una instancia jurisdiccional de este tipo formó parte de la agenda de la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1948, pero no fue sino a partir de las masacres de Ruanda y de la ex Yugoslavia cuando se aceleró el proceso de su consolidación. Hay que diferenciar aquellos crímenes que son objeto de sanción por parte de la Corte Penal Internacional, que son génesis, que son producto también de los principios de Nuremberg, por los juicios de Nuremberg, por crímenes contra la humanidad, de aquellos cuya persecución internacional se solicite por parte de los estados nacionales al organismo de captura internacional denominado Interpol. Con respecto a estos últimos delitos no inscritos en el Estatuto de Roma, pero que pueden ser elevados a la persecución internacional según el Código Penal venezolano, son los siguientes: la piratería, consagrado en el artículo 153, el acopio de armas, el reclutamiento de personas y las expediciones con fines hostiles, 154, el quebrantamiento de las treguas durante la guerra, 156, la violación de los convenios y tratados internacionales que comprometan la responsabilidad de la República, 156, penetrar el espacio geográfico de una nación amiga, 157, delitos contra el primer magistrado de una nación extranjera, 158, delitos contra los representantes del primer magistrado, 160, y destrucción de la bandera u otros símbolos representativos de una nación extranjera, 159. Por otra parte, tenemos también las regulaciones civiles del derecho doméstico que tienen impacto en la estructura internacional. En la sección cuarta del título primero del Código de Procedimiento Civil venezolano se consagra la competencia procesal internacional. Asimismo, el espíritu de la ley procesal advierte la importancia que cobran los órganos jurisdiccionales en materia de exhortos y rogatorios. Es importante mencionar que dichas competencias internacionales se confunden fácilmente cuando se trata de asuntos que se subsumen en normas de derecho internacional privado, competencia de la Ley de Derecho Internacional Privado y del Código de Bustamante. Por lo cual, en nuestro caso, cobran relevancia los temas que vinculen a los estados nacionales en materias procesales internacionales. Dichos temas están relacionados con la violación de los derechos civiles inscritos en la protección de los derechos humanos, violación de la privacidad, violación de la vida, violación del derecho de expresión, violaciones de los derechos de libertad política. Hablemos finalmente de la ley aprobatoria de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica y sobre la Carta Democrática Interamericana. La ley aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos fue publicada en la Gaceta Oficial número 31.256 del 14 de junio de 1977. Tenemos que recordar que Venezuela actualmente ha denunciado ese tratado y no formamos parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El espíritu de esta norma regula todo lo relativo a los derechos humanos, algo muy importante para las relaciones internacionales. En el preámbulo advierte que el propósito de la Convención es la defensa y consolidación dentro del cuadro de las instituciones democráticas de un régimen de libertad personal y justicia social fundamentado en el respeto de los derechos humanos. Esta ley regula todo lo relativo con la internacionalización del tema de los derechos humanos. Esta es una clara representación del dualismo que estudiamos en los capítulos precedentes. También es importante recordar que la génesis del Pacto de San José de Costa Rica se encuentra en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en la Declaración de los Derechos Humanos. Veamos ahora las variables que vinculan esta norma con el derecho internacional público. En primer término, los estados reconocen la existencia de una sociedad internacional integrada por las diversas razas, color, sexo, idioma, religión, ideología. Por ello, la norma impone a los estados la obligación de respetar los derechos que se desprenden de la Convención y la ley nacional que la aprueba en el derecho interno debe cumplir fundamentalmente con los principios de esta Convención. Finalmente hablemos de la Carta Democrática Interamericana. Como lo apunta el
jurista costarricense Jaime Ordóñez, la Carta Democrática Interamericana es un instrumento ideado para llenar los vacíos legales que presenta la Carta de la Organización de los Estados Americanos y algunas otras resoluciones sustantivas del sistema democrático de los Estados miembros en hipótesis distintas al simple golpe de Estado. La opinión del académico costarricense resume la esencia de los supuestos que fundamentaron la creación de la Carta en estudio. En efecto, a pesar de la debilidad actual de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática es expresión del poder que tiene el tema de la democracia como un instrumento de cohesión política para el logro de procesos de integración, pues se pretende que con ella llenar los vacíos jurídicos contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en las resoluciones como es el caso de la 1080. La Carta Democrática Interamericana fue aprobada en la primera sesión plenaria del 28º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Lima, Perú, el 11 de septiembre del año 2001. La Carta Democrática Interamericana está compuesta por 28 artículos que desarrollan principios como la libertad, los derechos humanos, la participación ciudadana, el derecho sostenible y la educación. Recomendamos a los educadores instruir a sus cursantes sobre la lectura mesurada de la Carta que contiene los procedimientos de suspensión de los estados del sistema interamericano cuando estos han roto el hilo constitucional. Distinguidos estudiantes, muchas gracias por haber atendido a esta tercera lección. En posteriores temas estudiaremos también temas muy importantes con el desarrollo y el estudio del derecho internacional público. Muchas gracias. Si este video ha sido de su utilidad profesional y de enriquecimiento intelectual para su carrera de abogado o de estudios internacionales o de historia, por favor suscríbase a nuestro canal de YouTube de educación para el mejor vivir. Muchas gracias.